Amigos de P1, bienvenidos a la última parte de la historia de Pedro Campo, maestro de maestros. Lo hemos dado a llamar así porque a lo largo de estos 7 años que terminan esta semana, al culminar la temporada 2023 de P1, junto a Mauro Feito hemos ido descubriendo cuántos preparadores argentinos se guiaron precisamente por esta generación de preparadores que fueron Pedro Campo, Tulio Crespi, Heriberto Pronello y tantos otros. La semana pasada quedamos con el luctuoso saldo de 2 accidentes trágicos en apenas una semana, en Buenos Aires y en San Nicolás. Los prototipos Ford, esos autos que había hecho Pedro Campo para la fábrica, para el óvalo, y el equipo de Ford Motor Argentina, habían tenido 2 fuera de pista. Uno, el de Atilio Viale del Carril, donde muere su acompañante, prendido fuego. Se salva el piloto milagrosamente y queda con secuelas por muchos años, que fue recuperando. Apenas una semana después, probando para correr en San Nicolás, Oscar Cabalén sufre otro accidente, el auto se prende fuego y fallece él y su acompañante, Ernaiz, con lo cual realmente recomponerse de esa situación era muy complejo. Empezaremos la historia, la segunda parte de la historia de Campo, justamente en ese episodio. Él quedó muy choqueado al enterarse de la noticia, viajará a San Nicolás y al regreso verá qué hace. Poca gente sabe, o al menos mucha gente no sabía, que el tercer auto de ese equipo, el tercer prototipo Ford, terminó siendo el Trueno Naranja, el auto con el que Carlos Pairetti, a finales de 1968, se consagra campeón argentino de turismo carretera, en una época en la que todavía no existía el Sport Prototipo como tal, como categoría, sería a partir de 1969, y en el 68 corrían todavía como una extensión o una deformación del turismo carretera. La historia de Campo entonces pasa de lo amargo a lo dulce, de la tragedia a la alegría, a la felicidad, porque con Pairetti ganan precisamente el campeonato del 68 y renace, podría decirse así, la carrera profesional de diseñador de Pedro Campo, que podría haber quedado tranquilamente a un costado, trunca, después de los accidentes de Viale del Carril y de Cabalén de comienzos 1967. Desde ahí seguirá su carrera como diseñador, que tendrá la particularidad, quizás acaso paralela con la de Heriberto Pronello, de haber sido muy exitosa, muy relevante en esos años, mientras existió el Sport Prototipo, después perder esa vigencia. Pero no la vigencia por la vigencia en sí, sino porque no hubo ninguna categoría con un desarrollo para los creadores de la magnitud del Sport Prototipo. Entonces, quien llegó a ser un auto tan libre y en condiciones de pelear incluso con autos del mismo nivel que se fabricaban en Europa o en Estados Unidos, de pronto se encontraba con categorías que los motivaban poco, porque hacer un auto de TC, del TC que continuó a partir de 1971, cuando volvieron hacia atrás con las libertades reglamentarias, dejando que el Sport Prototipo vuele, era aburrido, no tenía tanto desafío técnico. Así será la historia de Pedro Campo. Terminará con algunos proyectos industriales de autos de calle, de los cuales se siente sumamente orgulloso, particularmente de uno, del cual se explayará en el programa de hoy. Al final tenemos una reflexión sumamente interesante en la que se mezcla la pasión por las carreras, la pasión por la ingeniería y la practicidad y la realidad. Bienvenidos a P1. Yo ahí colgué el teléfono, me puse a llorar. Yo no lo podía creer. Estaba solo en el taller. Me puse a llorar, no podía parar. Era, el que me habló era Tomás Landajo, era de Relaciones Públicas de Ford. Y bueno, quedé así estupefacto. Después alguien ofreció llevarme a San Nicolás. Y fui a San Nicolás y bueno, claro, vi los restos, ¿no? Vi lo que había quedado. Y bueno, ahí me volví directamente a Buenos Aires. Y bueno, el primer día hábil, creo, ya ahí yo que me quedé así, quedé muy mal realmente después del segundo accidente, imagínate.
Y entonces, bueno, cuando lo vi a Steven, le dije, Horacio, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces me contó, bueno, Ford cierra la temporada, el contrato con nosotros se para, no intervenimos más y no sé qué va a hacer Ford. A Tilio lo vi un poco, lo vi alguna vez. Él me dijo, mira, pero el auto andaba bien, realmente el problema acá fue una mancha de aceite. La mancha de aceite fue lo que hizo que el auto se cruzara y no lo pude recuperar. El auto no tenía realmente un gran problema. Pero bueno, a él le costó mucho recuperarse. Tuvo varias quemaduras, pero por suerte se pudo recuperar completamente y siguió con su profesión de médico de forma muy exitosa. Yo lo considero es una excelente persona realmente, porque hubiera sido muy fácil echarle la culpa al auto, y él me dijo no, el auto andaba bien y no, realmente lo que sí que el tanque de nafta ahí realmente no puede estar, salvo que tenga el tanque mejor protegido, porque realmente si no realmente es muy frágil y es peligroso. Horacio ya ahí, ante la clara posibilidad de que Ford no quisiera correr más, había alquilado un taller en la calle de Bernardo de Irigoyen, y entonces nos había quedado un tercer chasis, que el tercer chasis estaba no en la planta de la Boca, sino que todavía estaba en Baufer, que fue donde se construyeron los prototipos. Los prototipos Ford se construyeron en Baufer, para Ford, pero al romperse el contrato, el tercer auto nos quedó para nosotros, que estaba en Baufer, y entonces se decidió terminarlo. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, y al rato apareció Pairetti, a los pocos días, a las semanas, hasta apareció Pairetti y le dijo a Steven, Steven, mire, yo sé que tuvieron terribles accidentes, pero ese auto me gusta, yo lo vi y yo quiero tenerlo. Entonces se lo compro. Bueno, el auto lo compró Pairetti y entonces el auto lo terminamos. La carrocería se terminó en un taller en Lanús, que era el chapista que en ese momento tenía, usando las matrices que se había hecho en lo de Baufer. El auto terminó Baufer, se terminó allá, y se pintó de naranja, y fue otro de naranja. Quedamos en que el tanque de nafta tenía que estar atrás, por supuesto, ante la imposibilidad de tener los tanques de goma, y aunque aparte ya el auto no hubieran querido los pilotos, por más que hubieran puesto tanque de goma, no hubieran querido subir, entonces pusimos tanque de nafta atrás. Y bueno, en realidad el tanque atrás se pudo, no era tan malo como yo pensaba, porque por una cuestión, claro, la geometría de la suspensión trasera hacía que cuando el auto estuviera más bajo, al salir con el tanque lleno, tiende a irse de cola, pero con la geometría lo compensaba un poco porque baja la toma de los tensores respecto del diferencial, y el diferencial queda a la altura, entonces la toma de los tensores baja, los tensores se inclinan para adelante y eso hace que la geometría le dé una tendencia al eje a cruzarse en el sentido de hacerlo más estable el auto. La cola se va para adentro de la curva, no para afuera, con lo cual el auto se llama lo que se llama roll and steer. Entonces el auto es más estable y compensa en parte el hecho de que el auto esté muy pesado de cola. Y a medida que se va alivianando, el auto se empieza a levantar y después vuelve a una cosa, o sea que más o menos se compensa la variación de altura con la variación del centro de gravedad. Y fue un auto muy exitoso. Era un Ford con motor Chevrolet, exactamente, con la misma carrocería, todo igual. Lo único que sí le hice el spoiler, que eso fue fundamental. En realidad yo creo que la gran diferencia y lo que hizo que el Toro Naranja fuera tan exitoso fue el spoiler. Porque claro, nosotros habíamos mandado, cuando estábamos trabajando para Ford,
habían mandado los primeros proyectos a Ford. Entonces la división de competición de Ford, que estaban corriendo con los, ya que había hecho el contrato con los Ford GT40, ellos dijeron, bueno, les conviene subir la cola y bajar la trompa un poco más. Y entonces yo dije, bueno, pero la cola hay que subirla más todavía. Y ya en esa época ya habían autos que habían puesto un deflector aerodinámico en la parte de atrás. Yo dije, voy a poner el deflector aerodinámico, y fue el primer auto en la Argentina que tuvo el spoiler. Entonces la incorporamos al diseño, hizo un spoiler bastante lindo en la cola, y el auto con eso cambió total, digamos, fue muy bueno, porque el auto realmente se hizo muy estable en las curvas veloces. Claro, el auto con la forma de la cabina, que era muy buena, el auto llega, y entonces el aire llega, y entonces el aire aplasta el auto, y la cola queda aplastada con el auto, y el auto realmente andaba muy bien. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. En las noticias de hoy comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros, y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros, una compañía HMS. Cuando Pairetti fue a probar la primera vez el auto, yo estaba un poco nervioso, lógicamente, porque era un auto que yo sabía que venía de tener los accidentes, pero dio 2 o 3 vueltas y varó y dijo, anda muy bien. Con lo cual me volvió a alarmar el cuerpo, a todos, ¿no? A Steven, a todos. Y bueno, ahí fue donde el auto empezó a tener un comportamiento muy bueno. Pairetti salió campeón de turismo de carretera, y entonces pudimos seguir trabajando con Steven. Después de la exitosa campaña de Pairetti, construimos otro auto, que fue, Steven ya hizo un contrato con Shell, y ahí diseñé otro auto, el Trono Sprint, que es un auto de color blanco, con 2 colas, que era un auto basado en el Trono, pero muy, muy distinto. Y ya andaba el auto muy bien. El auto punteaba, pero tenía problemas con el motor, porque Steven había mandado a preparar los motores Chevrolet, que había mandado a prepararlos a Inglaterra, a una empresa llamada Vegan-Tune. Nota que los autos tenían mucha potencia, pero en 2 o 3 vueltas tenían problemas de temperatura. Y entonces era muy difícil terminar la carrera. Claro, porque no había forma de que calentara, hasta que finalmente descubrimos por qué era, que había un problema de los conductos de agua, que de transferencia del agua del bloque a la tapa. Entonces, claro, la tapa no se enfriaba, entonces el agua hervía. Hasta que apareció un ingeniero, que yo lo conocía de oídas, que es un ingeniero que trabajaba en General Motors, en parte experimental, que es el ingeniero Ricardo Joseph. Ricardo Joseph era un tipo notable, porque era un tipo sumamente minucioso, con una formación excelente, y hacía motores que no tenían tanta potencia, pero eran extremadamente confiables. Era un motor irrompible.
Además, él iba, medía todo, anotaba todo, tenía unos libros donde anotaba todo, todavía los hijos todavía lo deben tener. Entonces, le pusimos esos motores a los autos, al Turbo Sprint, y realmente el auto estuvo ganando empezó a ganar carreras, sobre todo el campeonato triangular, hasta que en la última carrera del campeonato triangular, viniendo ganando cómodamente, en la última vuelta se pinchó una goma y el auto llegó con una rueda pinchada. Bueno. Ahí la comisión General Motors le compró a Steven 2 autos y me contrató a mí. Me ofreció un ofrecimiento de contrato muy conveniente, con lo cual yo me presenté a Steven y le dije: señor Steven, me voy, me contrata la comisión de concesionarios y bueno, me voy a trabajar por mi cuenta como consultor de General Motors, con lo cual me fui de lo de Steven y ahí empezó mi carrera de diseñador independiente, porque hasta ese momento había sido empleado de Steven. Yo después empecé como consultor independiente. Entonces entré como consultor a General Motors, y entonces a los Turbo Sprint los pintamos y los empezaron a llamar Chelco, ese mismo auto. Y al principio tenía una forma, como el reglamento pedía un techo muy alto, el auto era aerodinámicamente era bueno, pero era bastante feo, pero por suerte la CTC, no la CTC, la Comisión Deportiva, que era lo que manejaba en esa época, permitió bajar el techo, y entonces dentro de General Motors bajamos el techo, corté el chasis, corté los parantes de la cabina, y dentro de General Motors hicimos una cabina mucho más baja y quedó mucho más lindo el auto. Entonces ese fue el Chelco 1 bajo, piloteado por García Veiga, con el cual ganamos el campeonato de 1970 de Sport Prototipo. Y Marito García tenía el Chelco 2. Curiosamente el Chelco 2, yo en el esfuerzo de mejorar el auto, el Chelco 1 andaba muy bien realmente, pero el Chelco 2 dije, puedo hacer algo mejor todavía. Entonces le puse, en vez de tener motor adelante con caja y atrás un eje rígido, dije, voy a pasarle atrás un puente de Dion y una caja puente, con lo cual va a mejorar más todavía. Bueno, hice eso y resultó que curiosamente el auto no andaba mejor. Bueno, eso se debió, me costó mucho tiempo darme cuenta de por qué no andaba mejor, siendo que el auto técnicamente es mucho mejor con puente de Dion y caja puente que el auto con eje rígido, pero mucho tiempo después me di cuenta que era por un problema de deslizamiento de los palieres. Entonces, pero yo te digo, eso me di cuenta como 3 años después. Y entonces el auto, por suerte, el Chelco 1 con García Veiga ganó el campeonato, con Marito García, que andaba bien, pero no tanto bien como el otro, salió segundo, o tercero, y es el que fue el equipo de General Motors que salió campeón con García Veiga en el Chelco 1. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo.
Yo podría contarte que el Cronos tiene 700 kilómetros de autonomía en ruta. Pero también podría contarte de las 700 escapadas de finde con las que comprobé que era cierto. Yo podría decirte que el Cronos tiene un baúl enorme de 525 litros. Pero también que tiene capacidad para llevar todo lo que se te ocurra. Y yo contarte que su caja automática hace que sea más fácil de manejar. Pero también que la hora pico ahora es otra cosa. Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos. Porque sabemos lo que es tener uno. Fiat. Después del 70, el ingeniero Joseph le pidió a la comisión, haber salido campeón, le pidió mucho más recursos y Jorge López no quiso darlos. Con lo cual yo me fui y empecé a trabajar con Pairetti para hacerle los McLaren. La comisión Ford, me pasé de Chevrolet a Ford, volví a Ford otra vez, y entonces Ford había comprado en Inglaterra un chasis o dos chasis McLaren M8C que se trajeron acá para copiarlos, para que los iba a correr Pairetti, con lo cual Pairetti pasó de Chevrolet a Ford y yo también. Entonces, pero era comisión de concesionario Ford. Teníamos el taller que hasta ese momento había estado en la calle Campana, el taller de la comisión General Motors. Pasamos a tener el taller de la comisión Ford cerca de Tigre, avenida Centenario, allá al fondo. Los McLaren, como el chasis no se podía usar, el chasis importado, el McLaren lo hice hacer en un taller aeronáutico que se llamaba Al Aire, que yo conocía por mi afición a los aviones, que estaba en San Fernando. Entonces la gente del taller de Al Aire hizo un chasis muy bueno, de aluminio remachado, copiando el McLaren. Ese McLaren corrió después varias veces, pero yo creo que yo me había ido de ahí. Después yo de ahí me fui, mi campaña con Pairetti, con esos autos, fue muy corta, porque ese fue un proceso que yo ya no recuerdo bien. Entonces ahí me volvió a contratar en la comisión General Motors para hacer Chelco 3. El Chelco 3 iba a correr contra los McLaren. Entonces ahí sí el Chelco 3, que era un auto potencialmente muy bueno, que corrió 3 carreras, ganó una, en otra salió segundo y en otra abandonó. Y en la cuarta carrera que íbamos a correr a San Juan, se cortó la lanza del tráiler y se destruyó el Chelco 3. O sea, se cortó la lanza del tráiler, el otro se subió al guarrail de la ruta 8, acá en Pilar, antes de Pilar, acá cerca. Se chocó contra la columna del puente y se destruyó el auto. Y ahí se terminó la categoría, porque ya los sponsors, el país había entrado en una decadencia económica, no había sponsors. Entonces la categoría de prototipo, motor trasero, era demasiado cara y no había autos prácticamente, entonces ahí se terminó la categoría. El haber puesto motor trasero encareció mucho la categoría, porque había que traer, había que usar caja Hewland, o las cajas Sainz eran buenas también, pero eran bastante pesadas. Entonces eso hizo que la categoría fuera demasiado cara y se terminó la categoría. Lamentablemente, por una categoría buenísima, donde se demostró que los constructores argentinos estábamos prácticamente casi al nivel de los europeos. En la época del Turbo Sprint hice también 3 monoplazas. Hice un modelo de monoplaza, el cual se construyeron 3 ejemplares, que lo corrió García Veiga también, y que andaban realmente bien, que pues esos autos los corrió
también Ternengo, Monguzzi y otros fueron muy exitosos realmente. Fórmula 1, sí, Mecánica Nacional Fórmula 1, sí, que era una evolución del primer autito que había hecho conceptualmente, del primer autito con motorcito guasón y de motor de moto. Bueno, después lo hice mucho más grande. Y luego tiene una historia interesante porque en mi época de ICA yo conocí a un ingeniero llamado Dudward Lipper, que era un tipo sumamente talentoso, que había trabajado en los campos de prueba que tiene General Motors en Michigan, que había trabajado con el Chaparral. Y él me vio tan interesado en el tema de las suspensiones que me regaló unos libros que él había tenido en General Motors, y me regaló varios ejemplares a mí y también le regaló a Oreste. Y son los primeros libros realmente de gran nivel que me permitió calcular suspensiones, que eran libros de un ingeniero escritos por un ingeniero inglés, Maurice Olley, que fue prácticamente el padre de la teoría moderna de la estabilidad de los autos. Y en esos libros, una de las cosas que decía era que los autos tenían que tener un muy buen valor de un parámetro que se llama, que relaciona la distancia entre ejes con el momento de inercia, que es la concentración, es cómo están distribuidas las masas en un auto. Eso determina el momento de inercia de un auto. Si vos pones las masas del auto muy juntas en el centro, el momento de inercia es chico, y si las pones muy separadas, el momento de inercia es más grande. Entonces, si vos tenés una buena relación entre un momento de inercia chico preferentemente y una entre ejes largo, el auto se hace mucho más ágil. Entonces vos lo que querés es juntar todos los elementos lo más posible en el centro del auto y separar las ruedas lo más posible. Entonces, eso hace que el auto sea realmente ágil. Cuando a mí me tocó diseñar el Fórmula 1 con motor Chevrolet, que fue el primer monoplaza grande que hice, a mí el motor Chevrolet es largo, para ser un 6 en línea, es un motor inevitablemente largo, y yo no quería poner los pies del piloto delante de la cuadrana delantera. Entonces, si vos juntás el largo de la caja puente más el habitáculo, que el habitáculo mide 1,40 por lo menos, siempre, es una cuestión de la geometría del piloto, más el motor largo, me daba un entreje como de 2,70. Yo dije, bueno, en esa época la Fórmula 1 tenían 2,40. Yo dije, un auto con 2,70 andará bien. Pero yo tenía el libro que me había regalado el Hiper, que decía que sí andaba bien. Y efectivamente lo hice, y efectivamente anduvo bien. De hecho, los autos de Fórmula 1 de hoy tienen 3,10 metros más o menos, entre ejes, 3,15 metros. Cosa que en esa época hubiera sido impensable que un auto de Fórmula 1 pudiera tener 3,15 metros. Y bueno, y los autos andan fantásticamente bien con ese entreje tan largo. Lo que pasa es que a veces en el automovilismo, diseñadores que están muy presionados por el éxito inmediato, no tienen tiempo de andar experimentando. Entonces, si la tradición dice que es 2,40 y podés cambiar un par de centímetros, pero no te animás a hacer un salto, decir, bueno, a ver qué pasa si le hago un auto de 3 metros, porque no podés permitirte fracasar, porque si no, el sponsor, la fábrica, te dice, ¿pero qué hizo? ¿No? Es decir, no corres el riesgo, se toman pequeños riesgos, pero no un riesgo tan grande. Entonces, por eso, a veces la evolución era un poco lenta, pero yo, obligado, lo tuve que hacer y funcionó. Y después la Comisión General Motors quiso hacer otro auto, sucesor, dice, y entonces que es un auto que lo corría Marito García, con la propaganda de Fiplasto, y también anduvo bien ese auto, hasta que ese auto también tuvo un serio accidente, pero por suerte no le pasó nada. Marito García tuvo muchísima suerte. Después pude hacer, después empecé fue una época bastante de transición. Yo trabajaba en la comisión, y ahí en el 78
fue cuando me contrató Chippy Breer para ir a correr con los Alfa a Europa. Fue con Chippy Breer, estuve un mes en Europa, estuve en Alfa Sud, y ahí hice las modificaciones del Alfa Sud para correr el campeonato europeo, que nos fue muy bien realmente, y después volví. Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Tenía poco trabajo en ese momento, entonces ya me hice un par de llamados telefónicos a ver quién podía necesitar de mi trabajo. Entonces un amigo me dice, mira, Pedro, en Fiat hay un lugar como jefe de experimental. Bueno, fantástico. Me fui a Fiat, yo ya había ido a Europa, ya había estado en Alfa Romeo con el asunto de los de Zampa, Breer, Serafini. Y entonces, bueno, entré a Fiat, tomé posición de jefe de una parte de la parte de experimental, y entonces ahí pude trabajar bastantes cosas. En Fiat pude diseñar una pick-up con chasis, una multicarga con chasis, porque la multicarga no tiene chasis, es un monocasco, es el 125 con una carrocería, con una caja, pero Fiat quería hacer una pick-up con chasis para Sudáfrica. Entonces, dentro de Experimental tuve la oportunidad de diseñar ese vehículo, el chasis de ese vehículo. Hice un chasis bastante rígido, que incluso había una versión que iba a ser 4x4, con lo cual había que usar una suspensión con barra de torsión adelante, la suspensión usamos partes de la Fiat 132, me parece que Fiat tenía esas suspensiones con barra de torsión para poder pasar los palieres, que eso era fundamental. Bueno, eso anduvo muy bien, la hicimos para cargar 1000 kilos. Después la llevé por todos lados, me metí en cada lugar increíble. Me acuerdo de haberme quedado enterrado en el campo de pruebas de Fiat que queda enfrente de la planta que hay en Palomar, ¿no? Y con 2 tractores no me podían sacar, pero finalmente pude salir. Y bueno, estuve trabajando en Fiat mucho tiempo, hasta que finalmente en un momento apareció un señor que tenía una fábrica de transformadores y me dijo, Pedro, quiero que usted me diseñe un auto. Renuncié a Fiat y entonces empecé a diseñar. Le dije a este chico que se llamaba Luis Gallino, un tipo fantástico. Bueno, a ver qué auto hacemos. Él quería hacer una especie de Jeep. Yo le dije, Luis, me parece que mi experiencia es con autos sport. Autos de carrera, autos sport. Entonces hagamos un auto sport, de baja serie, pero con diseño antiguo de carrocería. Y entonces le hice algunos dibujitos, le gustaron.
Entonces me compré un montón de libros de esa época, de autos de esa época, y entonces hice un diseño que fue lo que es el Antique. Esa fue una época que fue una de las épocas más felices de mi vida, porque claro, en Fiat no tuve la única oportunidad de diseñar fue el chasis de la pick-up esa, y de una suspensión delantera para el 128 con un resorte cónico, en fin, que era simplemente para bajar el desgaste de la varilla del amortiguador y hacerlo más suave, pero básicamente no había diseñado auto entero. Mis últimos autos habían sido los autos de prototipo, pero yo quería hacer un auto de calle. O sea, ahí tuve que aprender. Bueno, mi estancia en Fiat me enseñó muchas cosas de autos de calle, cosas que yo en realidad no sabía. Yo sabía autos de carrera, pero no de autos de calle. Entonces pude hacer el Antique, que es un auto que fue un éxito, me pareció muy... Un auto se hicieron 120 autos, 120 ejemplares. Es un auto que todavía hoy hay 60 o 70 que forman un club. Es decir, en realidad creo que hay más, debe haber probablemente 70 o 80, pero en el club hay 70. Y incluso se exportaron varios, hay uno en Italia, hay otro en Japón. El Antique tiene mecánica 2.1.8. Yo hubiera querido poner una Renault 2 litros, que era la del Renault 21 en ese momento, el Renault 18, pero lo que pasa es que ese Renault no quiso vender los motores. Entonces fuimos a Ford, que es más abierta en ese sentido, y nos vendieron la mecánica del 2.1.8, pero algunos pilotos vieron de Antique y dijeron, che, este auto anda muy bien realmente, pero esto vamos a ponerle un motor más grande. Entonces dije, bueno, motor más grande, pongamos un Falcon. Entonces un Falcon 3.6, así que pasé de 1.8 a 3.6. Y el auto se lo bancó perfecto, que el chasis daba cómodamente para un Falcon Sprint. Y la distribución de peso quedó razonablemente bien. Y el auto de hecho ganó el campeonato de la AS, lo ganó un Antique con motor Falcon. Y bueno, el Antique es un auto que estoy muy contento porque es un auto que todavía hoy los dueños que lo tienen lo cuidan mucho. Yo lo usé en la calle 2 años, ese era mi auto. Fui a Punta del Este, fui a todos lados con el auto, andaba perfecto. Y es un auto cómodo, seguro, tiene los costados bastante fuertes, yo le puse especial cuidado en eso, dobla bien el auto. De hecho, después agarré uno de esos con motor Falcon y hice una carrocería tipo Jaguar, como el Jaguar D, ese auto lo llaman el Jaguarete, que es un auto muy carenado, muy aerodinámico, y que ese auto anda 250. Si lo han probado, anda muy bien. En este momento no tiene motor Ford, sino tiene un Chevrolet, pero la otra anda realmente bien. Gallino quiso hacer una pick-up. Me dijo, Pedro, mire, ya el Antique, bueno, este auto ya está andando, hagamos otra cosa más. ¿Qué se puede hacer? Una pick-up. Entonces, con el mismo motor de Antique, diseñé un chasis inspirado un poco en el chasis del Mercedes tipo G, que es un vehículo militar, en realidad es un Jeep militar, y también un poco con la técnica un poco también del Range Rover. El Range Rover es un auto extraordinario porque fue la primera estanciera, el primer pero de lujo, y muy cómoda, y además que tenía una notable performance en el terreno. O sea, es un auto que se mueve realmente bien. Usted puede meter en un camino de tierra horrible y anda. Tracción en las 4 ruedas, entonces eso es muy bueno. Bueno, entonces compramos como 60 ejes traseros, de los cuales a 25 los cortamos las puntas y le hicimos toda la parte delantera, le hicimos la U, diseñé toda la punta de eje giratoria con
y le hice convertir un eje trasero en eje delantero, con crucetas, no con homocinética, sino simplemente con crucetas, y le puse el cubo mágico para poder desconectar la masa cuando uno anda por el camino duro. Después le hice una caja, la caja de transferencia, que eso ahí la idea fue del Jeep Campagnola, porque el Jeep Campagnola tiene la baja, es realmente muy baja, entonces donde vos tenés 4 de baja y 4 de alta, pero separadas, de tal forma que vos pones primera, segunda, tercera, cuarta de baja y primera, cuarta, segunda de alta, pero están separadas, porque en las cajas habituales se superponen. Yo la hice separada, con lo cual en la primera de baja es recontra baja, vos podés subir con un motor muy chiquito, motor de 1800, pero subís a 45 grados con 1000 kilos, ¿por qué? Porque con el motor a fondo, a 5000 vueltas vas a 4 kilómetros por hora. Con lo cual el único problema ahí es ponerle un gran electroventilador y un gran radiador para que enfríe con el motor a fondo andando a muy baja velocidad. Y la Durango es un vehículo que el cual se hicieron, es un número inexacto, yo sabía de 25, no sé si se han hecho más incluso después, pero 25 sí, y andaba realmente muy bien, le metimos en 1 metro de agua, iba perfecta, con el caño de escape alto, por supuesto, todos los venteos altos también, pero andaba impecable. Y eso fue otro vehículo que me gustó mucho. El automovilismo vive de los sponsors, pues sin sponsors, sin apoyo económico importante no puede hacer nada. Y entonces en este momento los sponsors piden espectáculo, cosa que es razonable porque ellos lo que quieren es vender Coca-Cola o vender qué sé yo, lo que fabrican. Entonces, para tener un gran espectáculo, en realidad es, fíjate vos la contradicción, vos para tener un gran espectáculo vos querés que los autos sean parejos, y yo quiero que los autos sean desparejos, porque yo quiero que mi auto sea mejor que el del otro. Pero eso no produce un buen espectáculo, porque si el auto hago un auto mejor que los otros, el auto se va adelante y el espectáculo es pobre. Entonces, si vos querés tener un gran espectáculo, hacés lo que hace la CTC, los autos son todos iguales en el fondo, los chasis son todos iguales, y los motores son también muy acotados. Entonces, claro, vos tenés 25 autos en un segundo en la clasificación. Entonces eso produce carreras excelentes y a los sponsors eso les encanta. Entonces, esa es la contradicción del automovilismo. Yo quisiera hacer un auto distinto todas las carreras, o por lo menos todos los años. Pero entonces eso no es conveniente. Y además es terriblemente costoso, claro. Es justo la contra, ¿no? Esa última imagen de Carlos Pairetti superando en la recta del Autódromo de Buenos Aires con el trueno naranja a un Falcon angostado es la cabal referencia de lo que decíamos al comienzo. El Sport prototipo, en lo que devengó el TC, cuando todavía en el 68 corrían con los autos como el trueno naranja, fue una evolución de tal magnitud para el automovilismo argentino, además de para el turismo carretera, que duró poco. Y lo explicó Pedro Campo. Haber puesto el motor atrás probablemente encareció muchísimo los costos en un país que además estaba empezando a tener algunos problemas económicos. Uno se acuerda algunas frases que dijo Jorge Cupeiro aquí en este programa cuando contó su historia y dijo que se sentía culpable, probablemente de haber sido uno de los que impulsó el ultradesarrollo de los autos de sport, porque en ese momento era hacer un auto nuevo constantemente. Y Pedro Campo hace esa reflexión del final, en la que dice que sí, si uno quiere carreras parejas o entretenidas, tiene que acotar algunas libertades, pero los ingenieros lo que quieren es crear. Y aquí vuelve otra vez a aparecer la figura de Adrian Newey, el máximo diseñador de la Fórmula 1, el máximo campeón entre los diseñadores de Fórmula 1 de todos los tiempos, que aún hoy, con un reglamento tan acotado como el de Fórmula 1, en el cual si pudieran
pintar todos los autos de negro y ponerlos todos al lado, probablemente sería muy difícil distinguir cuál es cada uno. Sigue haciendo la diferencia a partir de su inventiva y de tratar de crear, de buscar nuevas ideas y no acotarse a lo que dice un estudio de una computadora, un CFD, etc. Así pasó Pedro Campo, esas historias que uno quiere escuchar, esas reflexiones que también se hacen parecer a las de Rafael Balestrini cuando hablaba de la practicidad que hay que tener para bucear en el automovilismo moderno respecto de que tenían aquellos preparadores en la década del 70, del 80, incluso también del 90 aquí en Argentina. La semana que viene, iniciando el año 2024, nuestro octavo año con P1, empezaremos a contar dos historias, durarán un par de semanas cada una, de dos grandes pilotos de esta misma época, de los Sport Prototipo, algo que nos han pedido muchísimo y que, por supuesto, en la medida de lo posible vamos tratando de cumplir. Muy feliz año de parte de quien les habla y de Mauro Feito. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de todo el año 2023, de estas 7 temporadas que hicimos P1, y renovamos la esperanza de poder tener un nuevo año mejor todavía, especialmente en Argentina, en el momento en el que estamos, cuando hay una enorme ilusión por un cambio de sistema de vida para este país, que para muchos es lo que hay que hacer y para muchos otros no. Y tenemos que tener la concordia de saber vivir en democracia y en comunidad para dejar que las personas que tienen que hacer hagan. Feliz año 2024, nos vemos la semana que viene, iniciando nuestra octava temporada. Hasta entonces.